Nuestro universo infinito está repleto de fenómenos extraños, violentos y transportadores potenciales de vida. Imaginen portales cósmicos donde los objetos pudieran desaparecer, ser expulsados o escapar a algún otro lugar en otro espacio y tiempo. Son como boletos al olvido en su mayoría. O te quedas atrapado en un agujero negro, te transportas a otra parte del universo en un agujero de lombriz, o te quedas absorbido por el cauce de un agujero blanco. Lanzados al otro extremo del universo mientras los científicos buscan agujeros negros, blancos y agujeros de lombriz, ¿son fantasías frívolas o un hecho científico? El universo es una cornucopia cósmica de posibilidades infinitas. Imaginen un servicio de transporte a cualquier lugar del cosmos. No se trata de abordar una nave espacial del futuro, sino de un viaje galáctico a través del agujero de una lombriz, en teoría un túnel que ofrece atajos a través del espacio y del tiempo. Los agujeros de lombriz son un poco como un sistema de transporte de metro que uno utiliza en la ciudad. Accedes a través de un agujero, pasas por un túnel y luego sales en otro extremo y a través de otro agujero y has viajado a lo largo de la ciudad. Lo mismo sería posible a través de un agujero de lombriz, viajar a través de diferentes puntos en el universo. El físico Clifford Johnson ha contemplado la posibilidad de los agujeros de lombriz. La diferencia entre un agujero de lombriz y el metro es que se usa un agujero de lombriz para viajar a una distancia más larga que si viajaras en el espacio corriente. En teoría, un agujero de lombriz tiene una garganta que está conectada a una entrada y una salida llamadas bocas, localizadas en diferentes partes del espacio. Un agujero de lombriz no es atractivo porque estamos limitados por la velocidad de la luz. No podemos llegar a la galaxia Andrómeda en menos de 600.000 años, ni siquiera moviéndonos a la velocidad de la luz. Me sigo preguntando si el próximo gran descubrimiento en astronomía puede ser un agujero de lombriz. No solo porque son divertidos para gente como yo, sino porque pueden llevarnos a lugares a los que posiblemente no llegaríamos de ninguna otra manera. Gregory Benford ha contemplado la ciencia y la ficción del espacio exterior. Como físico y autor de más de 30 novelas de ciencia ficción, Benford ha visto cómo teorías fantásticas se convierten en realidad. Muchos de nosotros quisiéramos saber si los agujeros de lombriz realmente existen o si solo son otra construcción matemática concebida por Einstein, el genio. Las teorías generales de la relatividad de Albert Einstein permiten la existencia de agujeros de lombriz. En 1930, Einstein y su colega Nathan Rosen calcularon las matemáticas de estos encauzamientos intergalácticos. Este cálculo se dio a conocer como el puente Einstein-Rosen. Un agujero de lombriz es una solución de la teoría de la relatividad de Einstein que nos dice cómo funciona la gravedad. Son hipotéticos y lo que hacen es conectar diferentes partes del tiempo y del espacio. El agujero de lombriz matemático de Einstein-Rosen surgió del estudio de los agujeros negros. Un agujero negro es una región en el espacio de gravedad extremadamente fuerte. La gravedad allí es tan fuerte que no hay manera de que los objetos más cercanos escapen de su atracción gravitacional. Nada puede escapar a un encuentro cercano con un agujero negro, ni siquiera la luz. Esta fuente invertida sirve como analogía visual de lo que sucede alrededor del agujero negro. Al final está el área dentro del horizonte de sucesos y el agua cayendo dentro es análoga al gas, que podría caer en un agujero negro. Imaginen ustedes mismos que son un pez nadando alrededor de esta zona. Una vez que caes dentro de la porción central, has pasado un punto del que no hay retorno. Pero Einstein nunca tuvo la intención de que su agujero de lombriz fuera un instrumento para viajes espaciales. Su agujero de lombriz está creado teóricamente en algún momento del tiempo. Se abre brevemente y luego se cierra.
Cualquier cosa que trate de pasar a través de él queda destrozada cuando se aprieta al cerrar. El típico agujero de lombriz que anotas en tus ecuaciones y estudios es inestable. Desaparecen en un tiempo increíblemente corto. Lo que se necesita es algún modo de mantenerlo abierto. Luego de que el agujero de Einstein fuera determinado como inestable en 1960, muy poca investigación se ha hecho en torno al concepto. Posteriormente, la película de ciencia ficción Contact fue estrenada a finales de los 90. Basada en la novela del renombrado astrónomo Carl Sagan, proponía que un agujero de lombriz podía ser usado para viajar por el espacio. La novela Contact y posteriormente la película constituyeron una ficción que fue accesible para todo el mundo, donde podías tener una idea de lo que es un agujero de lombriz. Fue un buen modo de hacer que la gente se interesara en la idea. Esta fue una idea muy lejana que no fue ni siquiera seriamente considerada por muchos científicos hasta que Carl Sagan trató de escribir este concepto tan realista como pudo en su novela, y desde ese momento científicos teóricos que estudian la teoría de la relatividad de Einstein han considerado la idea de viajes a través de agujeros de lombriz. Los científicos comenzaron a investigar acerca de si podría existir otro tipo de agujero de lombriz, diferente al de Einstein, y que fuera navegable. Pero los agujeros de lombriz que son navegables necesitan algo para prevenirlos de su mismo cierre. Se quiere estabilizar el agujero de lombriz. No queremos que colapse, queremos mantenerlo abierto. Eso requiere de algo nuevo llamado materia negativa o materia exótica. Nunca antes hemos visto materia negativa que tuviera propiedades antigravitacionales, pero un día, si llegamos a encontrar materia negativa, quizás esa sea la clave para estabilizar el agujero de lombriz. La idea de un agujero de lombriz navegable cautivó a entusiastas de la ciencia ficción. También revitalizó al estudio serio de los agujeros de lombriz dentro de la comunidad científica. Este agujero de lombriz navegable causó mucha sensación porque quizás sea físicamente posible algún día construir un sistema de metro hacia otra galaxia. El término agujero de lombriz provino de una analogía con una manzana. Quieres ir de una parte de la manzana a otra, y si eres una lombriz, vas comiendo el camino dentro de la manzana y haces un pequeño túnel, y sales por otro lado y es más corto. Pero a diferencia de la lombriz en esta manzana, para un agujero de lombriz en el universo no sabemos qué peligros hay en el otro extremo. El otro extremo de un agujero de lombriz podría estar conectado a una área muy peligrosa del universo con todo tipo de fenómenos exóticos. Hasta podría ser el corazón de una estrella. Si alguna vez encontramos un agujero de lombriz y si es lo suficientemente cercano a nosotros como para alcanzarlo, primero le enviaremos sondas automáticas hacia ellos y las dirigiremos para que regresen. Quizás hasta le pongamos un cable en caso de que algo malo les ocurra y no puedan regresar. Los físicos desconocen el modo en el que un agujero de lombriz se pueda surgir naturalmente en nuestro universo. ¿Pero pueden surgir artificialmente? Una posibilidad acerca de lo que los físicos especularon que nos puede permitir construir agujeros de lombriz sería inflarlos desde lo que es considerado como la tela del espacio-tiempo, que podría a su vez contener pequeños agujeros de lombriz, huyendo dentro y fuera de la existencia debido a las leyes de mecánica cuántica. Científicos han propuesto que quizás los agujeros de lombriz navegables podrían ser esculpidos de una espuma cuántica, una estructura subatómica parecida a una burbuja que pudiera existir en cualquier parte en el universo en escalas de longitud de 1 billón o 1 trillón de veces más pequeñas que las del núcleo de un átomo. Ese es el principio de cómo lo haces. Sabemos que es completamente imposible de hacer usando otra tecnología, pero es al menos algo que se puede considerar. En el caso de que pudiera ser trabajado con ingeniería o localizado en el espacio, los científicos consideraron otras posibilidades para un agujero de lombriz. ¿Podría transportar temporadistas galácticos a diferentes puntos en el tiempo? Así como a diferentes lugares en el espacio.
En realidad, para crear una máquina del tiempo o una máquina de agujero de lombriz que nos llevara a una galaxia distante, tendríamos que tener la física de una civilización avanzada, una civilización quizás millones de años más allá de la nuestra. Las máquinas del tiempo han desconcertado a las audiencias del cine por más de 50 años. Caballeros, estoy hablando de viajar a través del tiempo en una máquina construida con ese mismo propósito. Pero ¿podría usarse un agujero de lombriz para un viaje como ese? El agujero de lombriz puede llevarnos a ser capaces de ir a otra galaxia caminando 1.5 metros a través de un agujero o hasta ir a otro tiempo. Los agujeros de lombriz como máquinas del tiempo traen inquietantes preguntas. En un futuro distante, ¿serán los terrícolas capaces de viajar al pasado y quizás de cambiar la historia? Algunas ideas científicas consideradas muy lejanas hoy en día podrían algún día convertirse en tan aceptables como el hecho de que la Tierra es redonda. Las leyes de física pueden permitir la existencia de agujeros de lombriz o túneles que ofrecen atajos a través del espacio y del tiempo. Entonces, teóricamente podría usarse la ingeniería para que estos sistemas de metro cósmicos pasaran a ser máquinas del tiempo. Las leyes de Einstein de la relatividad revelan que viajar en el tiempo hacia el futuro es posible. Revelan también que el tiempo es percibido de maneras diferentes dependiendo en dónde está uno en el universo y de cómo se mueve uno. Los objetos que se mueven a la velocidad de la luz envejecen más lentamente que los objetos estáticos. Y los objetos cerca de un cuerpo gravitacional envejecen también más lentamente que los objetos que se encuentran más lejanos. Los relojes corren a diferentes velocidades dependiendo del campo gravitacional. Mientras más fuerte sea el campo gravitacional, más lentamente pasa el tiempo en relación con alguien que está en el espacio donde no hay campo gravitacional. Aquí en la Tierra, en la superficie, nuestros relojes corren algo más despacio que arriba en el cielo. Un ejemplo de ello es que los relojes en el sistema de satélites GPS corre con un poco más de velocidad que los relojes aquí en la Tierra, porque están en un campo gravitacional más débil. Los científicos y los ingenieros que desarrollaron los sistemas GPS tuvieron que tomar en cuenta las diferentes velocidades en las que los relojes corren. Si no hubieran hecho eso correctamente, los sistemas de GPS no funcionarían. Si quisieras ir de Los Ángeles a Nueva York, terminarías en Massachusetts. El viaje en el tiempo hacia el futuro ha sido probado usando relojes atómicos extremadamente precisos. Los científicos colocaron un reloj en tierra y otro en un cohete volando sobre la Tierra. Los dos fueron comparados usando señales de radio entre el cohete y la Tierra. El reloj en el cohete iba más rápido. Aquí en la Tierra mi reloj corre más lento comparado con el de alguien en una nave en algún lugar lejano de la Tierra. El reloj de ellos se mueve más rápido. Los físicos han estudiado si los agujeros de lombriz se pueden ofrecer viajes no solo al futuro, sino también al pasado. Si hubiera un agujero de lombriz con una boca cercana a la Tierra y la otra en el centro de nuestra galaxia, la velocidad del flujo de tiempo sería diferente en una boca y en la otra en comparación con el universo externo. Pero cuando miramos directamente a través del agujero de lombriz, la velocidad del flujo de tiempo parece ser la misma. Esta diferencia en las relativas velocidades de relojes, las vistas externamente versus las vistas a través del agujero de lombriz, podría convertir al agujero en una máquina del tiempo.
Lo que eso significa es que al entrar en un agujero de lombriz, uno podría irse de aquí hoy y salir en el otro extremo del agujero cientos o miles de años antes. El agujero de lombriz puede llevar a cosas como ser capaz de ir a otra galaxia o hasta ir a otra época. Es posible poder usar un agujero de lombriz de cierto tipo para transportar información o gente hacia atrás en el tiempo. Regresar en el tiempo origina inquietantes paradojas. ¿Puede uno en realidad ir hacia atrás en el tiempo y cambiar la historia? Uno de los problemas del viaje hacia el pasado es que produce diversas paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Consiste en que si tuviera una máquina del tiempo para regresar, podría matar a mi abuelo, quien entonces no habría tenido jamás a mi padre, y yo entonces jamás habría nacido, lo que significa que yo nunca habría sido capaz de viajar hacia el pasado en primer lugar. O digamos que retrocedemos en el tiempo y que conoces a tu madre cuando es adolescente antes de tú haber nacido y entonces tu madre se enamora de ti. ¿Cómo puedes nacer si tu madre adolescente traicionó a tu padre y se enamoró de ti en lugar de él? Los problemas prácticos son enormes. Pero algún día, si alguien toca tu puerta y dice ser tu tataranieta, alguien del futuro yendo hacia atrás para conocer sus ilustres antecesores, no le tires la puerta. Quizás en el futuro nuestros descendientes tengan la posibilidad de viajar en el tiempo y a lo mejor algún día puedan venir tocando a nuestra puerta. Retroceder en el tiempo ha generado un gran número de escenarios de ciencia ficción. Si esa máquina hace lo que tú dices que puede hacer, destrúyela antes de que te destruya a ti. Si las leyes de física permiten los agujeros de lombriz, entonces, ¿cómo esas leyes se pueden permitir el peligro de cambiar la historia? Una posibilidad es que las leyes físicas nos permitan viajar hacia el pasado mientras nos lleven a un universo consistente donde la historia no cambie. No podemos ir hacia atrás y cambiar los hechos. Eso nos impediría haberlos creado en un principio, como en la paradoja del abuelo. Por ahora, los viajes hacia el pasado o el futuro a través de un agujero de lombriz permanecen como una interrogante. Algunos científicos piensan que cualquier intento de crear una máquina del tiempo de un agujero de lombriz puede destruir el agujero. Lo que pasa en realidad cuando se intenta hacer una máquina del tiempo de un agujero de lombriz es que tan pronto comienza a conectarse con tiempos diferentes, se recibe un cúmulo de radiación tan intensa que destruye el agujero entero. Por eso nos inhibimos de convertir un agujero de lombriz en una máquina del tiempo. Esto parece ser una señal de que es una manera en la que la naturaleza, utilizando las leyes físicas, se protege a sí misma. El viaje a través del agujero de lombriz es muy dudoso porque hay que saber mucho acerca de los agujeros para que así no ocurran eventos desagradables, como convertirte en una bola grande de gas repentinamente debido a que todas las tensiones gravitacionales son bastante fuertes. La idea de un agujero de lombriz no es algo que podamos señalar y decir, es imposible. Sería absurdo decir que no podemos hacer eso nunca. Estamos ante poderes, energías y conocimientos que están fuera de nuestros dominios. Como los agujeros de lombriz, hay otro fenómeno que nunca ha sido descubierto. Pero las leyes de relatividad de Einstein permiten su existencia. Se llama agujero blanco. Un agujero negro es en el que caen y desaparecen cosas como en el agujero de un pozo, mientras que en un agujero blanco ocurre lo contrario, las cosas salen como en una fuente. Un agujero blanco es como un unicornio, un animal exótico nunca visto antes. Un agujero blanco es muy similar al negro, a excepción de que va hacia atrás. Piensen en que la cinta de video va hacia atrás.
En lugar de que la materia caiga al horizonte de sucesos, la materia que nunca sale cae en un agujero negro. Así que es lo opuesto, un agujero negro con tiempo en retroceso. Ahora sabemos que ha sido entendido que los agujeros negros están fuera de nuestro universo. Entonces nos podemos preguntar si lo mismo es cierto acerca de los agujeros blancos también. Por ejemplo, cuando los cuásares fueron descubiertos, se pensó que quizás eran agujeros blancos porque parecían producir una enorme cantidad de energía. Ahora sabemos que ese no es el caso. Los cuásares funcionan gracias a los agujeros negros. Hay una escuela de pensamiento que dice que cualquier cosa que existe puede existir en cualquier otro lugar. Y si uno adapta esa escuela de pensamiento para este momento, tendríamos que admitir que los agujeros blancos podrían estar en otro lugar más. Si la naturaleza usa los agujeros blancos, los físicos especulan que pudo haber sido un elemento importante en los primeros estadios del universo, quizás hasta en la formación del universo mismo. Cuando se trata de descifrar algunos de los misterios del universo, las respuestas pueden ser blanco y negro. El universo comenzó con el Big Bang, una bola de fuego expansiva de materia y energía que comenzó comprimida como un pequeño punto subatómico llamado singularidad. Una singularidad es una región donde la gravedad es inmensamente fuerte. La singularidad del Big Bang originó el universo entero, incluyendo espacio, tiempo y toda la materia que lo conforma. Un tipo de singularidad similar es la de un agujero blanco, un objeto teórico que surge en la teoría de la gravedad de Einstein. Es esencialmente un agujero negro en reversa. Un punto de singularidad en el que la materia es expulsada. Como consecuencia, algunos científicos se han preguntado si el universo pudo haberse creado de un agujero blanco. Una idea para describir el universo entero es que es un gran agujero blanco, desde donde emergen algunas singularidades iniciales. Ese pensamiento creativo es uno de los tantos que hay acerca de cómo fue sembrado el universo y cómo comenzó y cómo surgió el Big Bang. Piensa en ello. Un agujero blanco produce materia, no la engulle. Pero, ¿no es el Big Bang lo mismo que un pequeño punto cuántico que se expande y arroja materia? Así que quizás el agujero blanco podría ser la historia de nuestro universo. La investigación Wilkinson Microwave Anisotropy de la NASA, también conocida como WMAP, ha medido la radiación que quedó de un muy temprano universo. Estudios de este antecedente de microondas cósmicas han confirmado que el universo comenzó con un breve pero colosal crecimiento llamado inflación, que precedió una fase regular de expansión. Así que algunos científicos especulan si un agujero blanco pudo haber sido el instigador del nacimiento del origen. La evidencia que viene de satélites del espacio, como el WMAP, en la órbita terrestre ahora mismo es consistente con la idea del multiuniverso. Un multiuniverso consiste en muchos universos como burbujas de jabón flotando en un baño de burbujas. Allí tenemos burbujas reventando hacia la existencia, colapsando, dando a luz a otras burbujas bebé. Así que, en otras palabras, Big Bangs podrían suceder todo el tiempo. Quizás cada Big Bang comienza con un agujero blanco que luego se expande rápidamente, dándonos un universo bebé. Aún está sin probarse si existen múltiples universos o si los agujeros blancos pueden haberlos creado. Los científicos han mostrado que algunos tipos de agujeros blancos, si bien posibles en teoría, son altamente inestables. No sobrevivirían por mucho tiempo y pueden simplemente colapsar y formar agujeros negros. Posiblemente los agujeros blancos desempeñaron un papel
Quizás se formaron por un tiempo muy corto y luego, al ser inestables, colapsaron. Pero incluso durante el periodo en el que se formaron deben haber dejado una huella importante en el futuro del universo. No sabemos si eso es cierto, pero es una posibilidad. Los agujeros blancos son una imaginación linda y activa, pero no creo que tengan ninguna sustancia aún. Son completamente objetos teóricos, pero también los agujeros negros fueron de ese modo alguna vez. Los agujeros blancos pueden o no haber existido al comienzo del universo, pero algo sí es cierto. Los agujeros negros no son ciencia ficción, son un hecho científico. Los científicos están de acuerdo en que estas vorágines de remolinos nacieron de la agonía de enormes estrellas. Cuando una estrella suficientemente grande se queda sin combustible, es incapaz de mantenerse contra su propio arrastre gravitacional. Entonces, colapsa hacia adentro para formar un agujero negro. Los agujeros negros son los alborotadores en la evolución del universo. Ellos pueden atraer materia hacia ellos, lanzarla hacia afuera, reformarla, reorganizar regiones del universo, quizás una parte de una galaxia, residenciarse en el centro o comenzar a tomar las riendas del show. Son grandes objetos musculosos que se acomodan alrededor y que no pueden ser detenidos. Los agujeros negros son difíciles de detectar porque son negros, pero pueden ser observados cuando interactúan con algo en el espacio, como gas cayendo que se calienta y resplandece en rayos X. Años atrás, los agujeros negros eran considerados como imposibles. En física hay algo llamado el factor risa. La gente solía reírse cada vez que hablábamos de agujeros negros. Ahora vemos cientos, miles de fotografías gloriosas de agujeros negros. Existen al menos dos tipos de agujeros negros. Uno es llamado el agujero negro de materia estelar, que es aproximadamente de 3 a 30 veces el tamaño de la masa solar. Se ha especulado que 100 millones de ellos residen en nuestra Vía Láctea y una cantidad similar en otras galaxias. El otro es el agujero negro supermasivo, cuyo tamaño es de millones a miles de millones de veces la masa solar. Se cree que este descomunal monstruo vive en el centro de muchas de las grandes galaxias. Nuestra Vía Láctea tiene uno. Si son materia estelar o supermasivos, todos los agujeros negros son caníbales cósmicos. Un agujero negro es en algún sentido como una cucaracha de hotel. Se chequea al llegar, pero no al salir. Un viaje a un agujero negro sería fantástico, casi psicodélico. Es como tener una experiencia cercana a la muerte. Mientras más te acercas al agujero negro, las fuerzas de la marea comienzan a estrechar tu cuerpo y la parte superior y la inferior de tu cuerpo experimentan diferentes fuerzas gravitacionales y así te quedas como un espagueti. Eventualmente, los átomos de tu cuerpo se convierten en fideos y se abren. En el caso de un agujero negro supermasivo, el proceso de convertirse en espagueti es algo diferente. La persona que salta en él no se convertiría en espagueti hasta pasar completamente por el horizonte de sucesos, y la razón para eso es porque las fuerzas de la marea que lo estrecharían no son suficientemente fuertes hasta que se acerca hasta la singularidad. Entonces la persona saltando adentro tendría algunos momentos de percepción de que estuvo dentro de un agujero negro y pudieron maravillarse ante la idea antes de zambullirse hacia la singularidad y luego convertirse en espagueti. Y si un agujero negro no es lo suficientemente violento, imaginen dos agujeros negros a duelo por dominar. En la vastedad del espacio, los agujeros negros ocasionalmente se juntan. Puede parecer que se comprometen en algún tipo de cortejo cósmico. Estas uniones son todo menos armoniosas. Cuando dos agujeros negros se acercan mucho,
quedan atrapados por la gravedad de cada uno. Los dos giran alrededor del otro como duendes acechantes. Estos agujeros negros binarios eventualmente chocarán y se unirán. Se cree que las colisiones entre agujeros negros son algo común. Estarían en órbita alrededor del otro y luego hacia adentro en espiral. Y después en algún punto se fusionarían y luego esa fusión crearía una enorme alteración en el tiempo y el espacio. Si tienes dos objetos que están torciendo bastante el espacio alrededor de ellos y se fusionan, entonces tendrás esta onda, esta ola cargando energía con ella. Generalmente, cuando los agujeros negros chocan, crean vibraciones llamadas ondas gravitacionales que se esparcen a lo largo de la estructura del espacio y del tiempo. Estas ondas serían exactamente como las ondas que tendrías en la superficie de un lago si arrojaras una piedra en el lago, crearía una alteración y entonces verías las ondas llevando la alteración a otros puntos más lejanos del lago. En el pasado, las colisiones de los agujeros negros binarios eran imposibles de identificar. Ahora, los científicos han desarrollado detectores de ondas gravitacionales para seguir estas vibraciones y detectar las colisiones de agujeros negros en el acto. LIGO es un observatorio con base terrenal que actualmente busca ondas de gravedad producidas por colisiones que involucran agujeros negros de tamaños estelares, unas pocas veces más el tamaño de la masa de nuestro Sol. El sistema utiliza láser para medir los movimientos de los espejos que cuelgan de alambres desde soportes aéreos. Cuando dos agujeros negros se fusionan, liberan estas olas gravitacionales, estas ondas en forma de espacio. Mientras las ondas pasan por estas contracciones gigantes, alteran muy levemente las distancias entre estos dos detectores, y los detectores pueden monitorear y ver ese cambio en la distancia, y esa es la característica de una onda gravitacional mientras pasa. En el futuro, LISA, una sucursal de la NASA y una misión de la Agencia Europea del Espacio, será capaz de detectar ondas de colisiones que involucren agujeros negros supermasivos. Estos impactos ocurren luego de que dos galaxias se han fundido y sus agujeros negros supermasivos se hunden en el centro de la recién formada galaxia y se encuentran el uno al otro. Y si las colisiones de dos agujeros negros supermasivos no fueran suficientemente caóticas, imaginen las de tres. En enero de 2007, satélites estadounidenses y europeos observaron agujeros negros trillizos a 10.000 millones de años luz en la constelación de Virgo. En realidad son tres cuásares, que son objetos luminosos diseñados para que los agujeros negros supermasivos localizados en los centros de las galaxias los hagan funcionar. Este trío está en una proximidad cercana el uno del otro. Solo están a una distancia de 100 y 1000 hasta 150 y 1000 años luz de separación, que es alrededor del grosor de nuestra Vía Láctea. Existen todas las probabilidades de que los tres eventualmente entablen una fusión muy hostil. Si tomas tres grandes agujeros negros y los traes cerca porque dos grandes espirales o galaxias elípticas han colisionado, entonces es un asalto libre para todos y dos de ellos podrían ganar el juego y votar al tercero. Las interacciones gravitacionales entre tres cuerpos pueden llevar a la expulsión de uno de los agujeros negros supermasivos del sistema y te quedas con un par supermasivo binario que se fundirá al final. El agujero negro supermasivo que sale expulsado es expulsado generalmente con tanta velocidad que no puede llevar estrellas con él. Entonces se convierte en un agujero negro coloreado. Se enciende, se apaga. La ciencia moderna continúa desenredando los misterios alrededor de los agujeros negros, pero para algunos una eterna pregunta queda.
La pregunta más profunda en toda la física de los agujeros negros es, ¿qué hay en el otro lado de los agujeros negros? ¿Qué pasa si lanzas una enciclopedia en un agujero negro? ¿No se pierde toda esa información? No lo sabemos con seguridad. De acuerdo a las leyes generales de relatividad de Einstein, nada puede jamás salir de un agujero negro. Pero si un agujero negro es extremadamente pequeño, las leyes de mecánica cuántica se fusionan con las leyes generales de relatividad. La mecánica cuántica gobierna el mundo de lo muy pequeño, como los electrones, neutrones y otras partículas subatómicas. La relatividad rige el mundo de lo muy grande, en el que la gravedad común es lo que domina, como planetas, estrellas y galaxias. El hecho es que cuando juntas la teoría cuántica con agujeros negros, consigues que ellos no son objetos completamente inertes que solo absorben cosas y que nada sale de ellos. Los agujeros negros irradian. Los agujeros negros que irradian son llamados mini agujeros negros y son mucho más pequeños que sus primos de materia estelar y supermasivos. El célebre físico Stephen Hawking propuso que si los mini agujeros negros existen, deben emitir radiaciones que han sido denominadas radiación de Hawking. Se cree que esta radiación causaría la evaporación y potencial desaparición de un pequeño agujero negro. Hawking suministró evidencia matemática de que un pequeño agujero negro se forma y luego se evapora y que alguna de la información que se va dentro del agujero negro nunca sale. Esta asombrosa predicción causó un tumulto entre los físicos porque las leyes de la teoría cuántica insisten en que la información no puede ser completamente destruida. Esencialmente el mundo está dividido en dos campos, aquellos que creen en los cálculos de Hawking y el otro campo que cree que el cálculo de Hawking necesita ser refinado. La teoría de String y otras teorías parecen sugerir que la información está reservada, solo sale a la luz muy sutilmente. Creo que la pregunta de lo que ocurre con la información que va dentro del agujero negro no está completamente resuelta. La composición química de los objetos que se fueron dentro del agujero negro y otros aspectos de ellos, su color, su temperatura, etc. No supimos realmente qué pasó con esa información. No parece que los científicos puedan aventurarse a entrar en ningún agujero negro y regresar a casa enteros para reportar sus hallazgos. Pero una coalición mundial de científicos, quizás al borde de algo mejor, produjeron pequeños agujeros negros aquí mismo en la Tierra. Hoy en día, los científicos están ampliando los límites de la investigación cósmica. Como si el temor hacia los agujeros negros naturales no fuera suficiente, ahora tenemos una fábrica de agujeros negros. En Suiza, en el laboratorio de física CERN, los científicos han construido el Gran Colisionador de Hadrones, el más grande y más complejo experimento científico jamás construido. Es un acelerador de partículas de 17 millas de largo con el peso de 5 jets Jumbo. Es capaz de aplastar partículas subatómicas y replicar las energías que existían microsegundos después del Big Bang. Este colisionador de partículas fue diseñado y construido para estudiar importantes interrogantes en física de partículas fundamentales, pero cargaría tanta energía junta que si los físicos son afortunados acerca de cómo trabaja la naturaleza con esa energía, podría producir pequeños agujeros negros. Seríamos capaces de ver agujeros negros microscópicos formados en estas colisiones de alta energía, y esos agujeros negros serían entonces susceptibles de estudio. Se evaporarían rápidamente, seríamos capaces de estudiar su deterioro y entender la física de la gravedad cuántica en el laboratorio, que es algo que nunca soñamos que seríamos capaces de hacer.
Pero la posibilidad de fabricar mini agujeros negros ha despertado sospechas y miedos. ¿Podrían ellos escapar de la gravedad de la Tierra y eventualmente devorar nuestro planeta? Los rayos cósmicos del espacio exterior chocan con la Tierra todo el tiempo, quizás con más energía que estos mini agujeros negros. Así que estos mini agujeros negros son inofensivos, no van a comerse a la Tierra, no son mortales. Un susto similar de mini agujeros negros ocurrió en Estados Unidos. En Nueva York, en Brookhaven, un pequeño experimento de colisión está ya en proceso. El acelerador relativista de iones pesados, mejor conocido como RHIC, es un conducto donde átomos dorados colisionan a un 99,9% de la velocidad de la luz. Cuando el experimento comenzó en el año 2000, corrió la noticia de que estos impactos frontales creaban agujeros negros. El laboratorio, que es muy responsable, decidió que necesitaban responder a esto y a la gente, así que convocaron a un grupo para observación y lo que ese grupo encontró fue que estos tipos de colisiones habían ocurrido en el espacio exterior y que nunca habían causado problemas. En teoría, hemos producido las condiciones de estas colisiones que deberían matemáticamente ser similares a las teorías que rodean a los agujeros negros. En la práctica, estamos completamente a salvo. No hay manera de que ningún agujero negro producido aquí pueda ser una preocupación. Ciertamente no es capaz de producir ningún agujero negro de ningún tipo. No hay suficiente masa. Masa que es creada aquí por muchas órdenes de magnitud. Si bien Rick no puede crear mini agujeros negros, los científicos pueden revisar las cenizas de las partículas de estas colisiones para tener datos acerca de los primeros momentos del Big Bang, unos microsegundos después. Así que podemos usar este conocimiento para obtener un mejor entendimiento de lo que pasó momentos después del Big Bang, incluida la posibilidad de la formación de los primeros agujeros negros. Los experimentos de colisión de partículas en Suiza y en los Estados Unidos pueden no producir agujeros negros que sean una amenaza, pero podrían ofrecer pistas importantes acerca de si la información regresa de un mini agujero negro y hasta de cómo se formó el universo. Ellos proporcionan un laboratorio para ver qué tan lejos podemos llevar la teoría de Einstein hasta que todo se desarticule y las ecuaciones colapsen. Y esa es la razón por la que pensamos que los mini agujeros negros podrían ser la clave para ir más allá de Einstein. Los científicos continuarán investigando los misterios que aún rodean a los agujeros negros. También permanecerán en gran alerta por cualquier ilusión de agujeros de lombriz y de agujeros blancos. La búsqueda de la próxima frontera continúa. Agujeros blancos, agujeros de lombriz y agujeros negros son boletos hacia la nada en su mayoría. Ninguno de estos son lugares cerca de los que quieres tomar tus vacaciones de verano. Y estos boletos te costará mucho encontrarlos. Estos son objetos difíciles de observar en el universo. Y solo sabemos, a ciencia cierta, que uno de ellos está allí, el agujero negro. Los otros puede que sean íntegramente hipotéticos. Puede que sean los unicornios de la astronomía. Hay muchos casos en la historia de la ciencia en los que una idea o hasta una solución a una ecuación parecían producto de nuestra imaginación y luego pasaron a ser algo real. Los agujeros negros son un ejemplo de ello. Quizás los agujeros blancos y los de lombriz tengan algún papel en la naturaleza que algún día descubriremos.